Mi idea era hablar un poco del diccionario de psicoanálisis de la Plancha y Pontalís, pero se me ocurrió porque, bueno, en estas cosas que tenemos la gente mayor de tener libros, encontré, no sé si se va a ver bien ahí, diccionario enciclopédico de Salvat. Esta reliquia que muchos dirán es un planchapapel o es una especie de artilugio chamánico de otra época. Bueno, sí. Cuando eran importante tener, cuando no había soporte digital para todo lo que existe, bueno, dije, bueno, ya que voy a hablar del diccionario de psicoanálisis, vamos a hablar del diccionario por excelencia del Salvat, ¿no? Entonces se me ocurrió, a ver, ¿qué dice de psicoanálisis, no? Y acá hay un par de cosas hermosas, que bueno, no sé, hay una, obviamente que este es un diccionario que se editó en 1986, ¿sí? Teniendo en cuenta que Lacan falleció en 1981. Y el diccionario de psicoanálisis, la definición de psicoanálisis para la enciclopedia Salvat dice, digamos, lo siguiente, y cito, nombre dado por el médico vienés Sigmund Freud a un sistema de psicopatología y a una terapéutica asignada fundamentalmente al tratamiento de la neurosis. ¿Sí? No psicosis, no perversión, neurosis. Partiendo del concepto básico del inconsciente dinámico. En cuanto ejerce una acción permanente y al propio tiempo requiere una fuerza contraria que le impide acceder a la conciencia psicológica. Conciencia psicológica, dice Salvat. Yo no sé si Freud se animaría a decir conciencia psicológica, pero bueno, es un intento de síntesis que vas. En el tercer párrafo, digamos, un punto seguido, dice, Freud estableció los principios de su método sobre la asociación libre. Después, otras nociones centrales de esta terapéutica son las de resistencia, transferencia y deseo. ¿Qué tal punto? Estoy acá hablando de la enciclopedia Salvat y qué dice del psicoanálisis. Bueno, después da algunos, menciona el tema del Edipo, la sublimación, algunas ideas más así medio, la teoría psicosexual, digamos, plantea esta idea, digamos, de la teoría energética más que nada, ¿no? Y bueno, menciona algunos secuaces, discípulos, a Jung, a Adler, menciona a Lacan, digamos, como un aporte, digamos, durante una serie de años, y dice, digamos, como para poder contextualizar, porque no solo define, digamos, un diccionario te va a decir qué significa cada palabra, sino que también te editorializa. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto es una producción literaria, ¿no? Ficcional, porque bueno, definiciones son también ficciones, de España, ¿sí? Dice, no obstante, el surgimiento de una psicología clínica basada en los resultados de la psicología experimental hizo que el periodo de 1961 a 1980 el psicoanálisis perdiera vigencia entre los psicólogos. Esto lo dice... ¿Qué tal, Smoke? Esto lo dice una enciclopedia, ¿sí? Que, digamos, es de distribución masiva, porque imagínense que en los 80, parte de los 90, la única forma de tener información fidedigna y verdadera era los diccionarios, ¿no? O sea, los libros, ¿no? Entonces ya, no solo que
la definición de psicoanálisis de esta enciclopedia Salvat te dice, ¿qué es el psicoanálisis? Sino que te dice que en el 80 perdió vigencia, ¿no? Hermoso, la verdad que es hermoso. Bueno, después hay algunas definiciones más, por ejemplo, de psicodrama, psicodiagnóstico, cosas así. Hay una de psicolingüística, ¿no? Cosa que no sé si alguien de los que se está viendo conoce que exista, pero yo la verdad que es algo nuevo. Dice, disciplina que estudia los mecanismos psíquicos que permiten el aprendizaje y el uso del lenguaje por el habitante, por el hablante, perdón. Se ocupa, por lo tanto, del proceso de utilización del lenguaje, de la construcción y la comprensión de los enunciados, codificación y decodificación, de las asociaciones mentales entre palabras e ideas, etc. Bueno, o sea, un etcétera poco amplio, pero bueno, está bien. No menciona ningún autor. Vamos a ponerle un puntito a Freud. Podrían decir, ¿quién defiende la psicolingüística? Bueno, interesante. Aprovechando también les digo, podemos agarrar y me tiran alguna palabra y le busco la definición, porque para eso tenemos el diccionario, a ver, permiso, cameraman, si me prende, de Laplanche y Pontalis. ¡Qué maravilla! Yo no sé cuánto lo habrán tenido que usar en la universidad. Esta es una versión medio rara porque la tapa, digamos, es blanca, digamos, esta es la tapa, no dice nada, y el cubre tapa es el que tiene esta especie de cara fragmentada, ¿sí? O foto fragmentada, que es esta. No sé por qué, es la que conseguí. No digo que es buena ni nada. Esto surge a partir de que cuando estaba preparando la transmisión en vivo que hicimos con Fabricio el otro día, permiso, se me ocurrió, bueno, a ver, vamos a buscar alguna definición chota para vapulearla en vivo. Y dije, no, pero esto lo tengo que desarrollar un poco más. Hablé alguna definición en la transmisión con Fabri, pero no me detuve en estas, que la verdad que son divertidísimas. Yo extracté varias, yo no sé por cuál quieren que empiece. Hay una de una pulsión medio rara, perversión, está la definición de fantasma. No me pidan de goce porque no hay goce en este diccionario. Podemos ver la de satisfacción. ¿Qué tal, Sami? Estamos con el diccionario de Laplanche y Pontalis, que estaría... Pero bueno, vamos a ir a algo que encontré que me parece que es hermoso. Digamos, Laplanche y Pontalis sabemos y somos conscientes de que estuvieron en las clases, no sé de cuáles seminarios de Lacan, en alguna versión un poquito más fidedigna, no la de Paidós, mencionan los momentos en que Laplanche y Pontalis están, o sea que Lacan los reconoce y que dice, bueno, acá está Laplanche, no me acuerdo en qué seminario, que es muy divertido, digamos, cuando los menciona. Entonces, podemos decir, Laplanche y Pontalis, franceses ambos, ¿sí? Hacen esta recopilación más o menos en 1960 y algo, ¿sí? Esta versión que tengo yo es una... está impreso en 1970. Bueno, tiene unas segundas ediciones en el 74. Digamos, los diccionarios son de uso más que nada, vamos a decirlo, académico, de grado. Digamos, uno no se pone a leer un diccionario como un librito de la A a la Z por gusto, ¿no? Digamos, es un espacio arduo y carente de lógica, ¿no? Porque uno capaz en la Biblia puede agarrar en cualquier lado, como nos enseñaban en catecismo, y que donde abríamos nos iba a dar una respuesta. Bueno, esto no pasa acá.
Entonces, lo que es divertido de esto es que hay cosas que no nos dicen, cosas que uno después se desayuna más tarde, ¿no? Vamos a ir por orden alfabético de lo que a mí me fue divirtiendo encontrar de esto, que es, por ejemplo, algo que había mencionado con Fabri la otra vez, desde Antony Sampson, que planteaba el tema del fantasma y la traducción del francés al alemán. ¿Sí? Acá, Laplanche o Pontalis, no sé cuál de los dos habrá escrito esta parte, dice sobre fantasma: es la escenificación imaginaria en lo que se halla presente el sujeto y que representa en forma más o menos deformada por los procesos defensivos la realización de un deseo y en último término de un deseo inconsciente, ¿no? Bastante fantasiosa la definición, no sé qué les pareció a ustedes, ¿no? Habla de deseo inconsciente, habla de una realidad como consecuencia de los procesos defensivos, digamos, es como... Después dice, el fantasma se presenta bajo distintas modalidades: fantasías conscientes o sueños diurnos, fantasmas inconscientes que descubren en el análisis como estructuras subyacentes a un contenido manifiesto, fantasmas imaginarios, originarios, perdón. Y acá viene lo que es interesante, que es el problema de la traducción del alemán. ¿Sí? Esto, digamos, nunca leído en la historia de las carreras universitarias, porque sería mucho más fácil para entender a Lacan, sabiendo que fantasma es fantasía, obviamente. La palabra alemana, fantasie, fantasie, designa la imaginación, no tanto la facultad de imaginar en el sentido filosófico del término. Acá, digamos, van a disculpar mi pronunciación alemana, es Ebenduchkraft. Como el mundo imaginario, sus contenidos, la actividad creadora que lo anima. Das Fantasieren. Das Fantasieren en alemán. Freud recogió estos diferentes usos de la palabra alemana. En francés, el término fantasme, o sea, fantasme, ha sido utilizado de nuevo por el psicoanálisis y en consecuencias está más cargado de resonancia psicoanalítica que su homólogo alemán. Por otra parte, no corresponde exactamente al término alemán, pues su extensión es menor. Designa una determinada formación imaginaria y no el mundo de las fantasías, la actividad imaginativa en general, ¿no? Plantea la diferencia, nunca visto en la carrera. Después dice, designa una determinada formación imaginaria y no en el mundo de la fantasía, la actividad imaginaria en general. Acá dice Daniel Laplanche. El autor ha propuesto, lo leo mejor. Daniel Laplanche ha propuesto volver a utilizar en su antiguo sentido el término fantasía, que tiene la ventaja de designar tanto la actividad creadora como sus producciones, pero que por la conciencia lingüística contemporánea es muy difícil que no sugieran los matices de capricho, originalidad, falta de seriedad, etc. Esto es hermoso porque, bueno, sumado al testimonio de Antony Sampson, acá Laplanche ya pide, ¿no? Digamos que, bueno, usemos fantasía igual, aunque signifique otra cosa, para no tener problemas con la traducción. Después, bueno, dice algunos ejemplos, plantea, digamos, porque, digamos, hay una idea en Freud, digamos, sobre lo que son los fantasmas originarios, que, digamos, acá es el problema, parte, digamos, de la confusión que tenemos en la transmisión y
en poder coordinar los distintos universos, tanto lacaniano como freudiano. Permiso. O sea, acá en la siguiente definición que tiene el diccionario habla de fantasmas originarios. ¿Qué tal, Nico? Estoy hablando del diccionario de la Plancha y Pontalís. Y por ejemplo, en fantasmas originarios dice estructuras fantasmáticas típicas, vida intrauterina, escena primitiva, castración, seducción, que el psicoanálisis reconoce como organizadores de la vida fantasmática. Cualquiera sean las experiencias personales de los individuos, según Freud, la universalidad de los fantasmas se explica por el hecho de que constituirán un patrimonio transmitido filogenéticamente. Entonces, recién hacía la descripción de la definición de fantasma, donde Laplanche plantea el problema de pasar el término al francés. Y acá, como para borrar con el codo lo que escribimos con la mano, plantean el fantasma originario, que es lo que en un momento habla Freud en su obra, de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos vamos a confundir, terminar peleando entre psicoanalistas cuando uno está hablando del fantasma originario y el otro está hablando del fantasma francés? O sea, de la fantasía. Después otra cosa que yo quería, el tema de la perversión a mí me encanta, o me encantaba, de alguna manera. ¿Qué tal, maestro Nicolás? Entonces, una de las circunstancias que a mí me eyectó del tema de la perversión es esta idea moral, ¿no? Digamos, de lo que es correcto. Bueno, un poco de lo moral también hablo en el artículo que terminé hoy sobre la versión de la serie Black Mirror UK y la de USA. Pues, por ejemplo, esta es la definición de perversión, ¿sí?, que nos plantea la Plancha y Pontalís, que ellos encuentran en la teoría freudiana. Dicen, desviación con respecto del acto sexual normal definido como coito dirigido a obtener el orgasmo por penetración genital con una persona del sexo opuesto. Se dice que existe perversión cuando el orgasmo no se obtiene con otros objetos sexuales, homosexualidad, paidofilia, bestialidad, etc. ¿Cuáles serían las etcétera? Son todos los goces que se inventaron en los últimos años. Por medio de otras zonas corporales, por ejemplo, coito anal. Cuando el orgasmo se subordina imperiosamente a ciertas condiciones extrínsecas, fetichismo, travestismo, vedismo, sadomasoquismo, bueno, acá las nombro a todas, sí que son todas. Estas pueden incluso proporcionar por sí solas el placer sexual. De modo más general, se genera como perversión el conjunto de comportamientos psicosexuales que acompañan a tales atipias de la obtención del placer sexual. Atipias. Yo conocí una atipia bastante macanuda. ¿Entiende? Después dice, resulta difícil concebir la perversión si no es por referencia a una norma. Antes de Freud, e incluso en nuestros días, el término se utiliza para designar desviaciones del instinto, definido como un comportamiento preformado propio de una determinada especie y relativamente invariable en cuanto a su relación y a su objeto. Hermoso, hermoso. Somos, atípicos, podríamos decir. ¿Cómo sería esto? Todo es una referencia a una norma. ¿Qué tal, casa de estudio? Un gusto. Por favor, compórtense. Está en la sala.
vamos a hablar bien de las cosas porque tenemos interlocutores muy geniales. Estoy hablando bien o mal del diccionario de la plancha Immotalis, en esta versión que tengo, digamos que no es la más común, está la versión, me gustaba la de la tapa naranja y violeta, no la tengo yo, pero es hermoso como tienen esto de decir así livianamente como pinta, decir, resulta difícil concebir la perversión si no es por referencia a una norma. Entonces, terminemos con las normas y seamos perversos felices. ¿Para qué? Bueno. Después, porque, digamos, la definición sigue, te explican alguna cosa más, pero por si no quedaba claro, dice, ante todo, hagamos observar que sí existe una norma para Freud. Que esto no se busca jamás en el consenso social, como tampoco se reduce la perversión a una desviación con respecto a las tendencias central del grupo social. La homosexualidad no es anormal, ¿por qué no decir y hacer economía del lenguaje y decir la homosexualidad es normal? Porque dice, yo me pongo a corregirlo si no les dejo terminar la frase. La frase es, la homosexualidad no es anormal porque sea condenada y no deja de ser una perversión en aquellas sociedades o grupos que se encuentren muy extendida y admitida. Bueno, acá están hablando de lo cultural, ¿no? Si algo que enferma es lo cultural. Quizás haya alguien que lo diga mucho mejor que yo, de manera más sintética, a mí se me ocurre esta forma y la que uso, que me encanta, que es decir, enferma la cultura, amigues. Entonces, mantienen esta idea de que hay una norma, de que es posible, de que hay una perversión en los términos valorativos del destino de los placeres, ¿no? Después, otra instancia que yo quería plantearles está el tema de la pulsión, ¿no? Lo límite. Eso, digamos, no es muy divertido plantearlo porque ya lo conocemos, está hiper trilladísimo. Pero hay una que particularmente en un momento a mí me pareció interesante de estudiar. No la encontré, pero igual vamos a hacer trampa porque si hay algo que yo hago muy bien es hacer las cosas mal. Como por ejemplo, yo quería tener a mano las obras completas y hacer lío, pero bueno, me olvidé de abrir el PDF, así que mientras se abre, quiero darles una idea que a mí me pareció maravillosamente en un momento y ahora me parece horrenda, que es pulsión de dominio. Hay una pulsión de dominio, según la plancha Immotalis, en la obra freudiana. ¿Sí? A ver, mientras. ¿Qué dice? Término utilizado ocasionalmente por Freud sin que su empleo pueda codificarse con precisión. ¿Qué tal, Nico? Entiende por tal una pulsión no sexual, ¿sí? La pulsión de dominio, que solo secundariamente se une a la sexualidad y cuyo fin consiste en dominar el objeto por la fuerza. Digamos, ¿de qué otra manera se domina el objeto si no es por algún tipo de fuerza? Por ejemplo, acá en las obras completas puse en el buscador que ponga de dominio y en la versión de Amor-Rorty dice Freud, ¿sí? Pero debemos aceptar que la impulsión cruel proviene del instinto de dominio y aparece en la vida sexual en una época en la cual los genitales no se han atribuido todavía a su posterior papel. Hay una idea de dominio medio rara. Es raro que use instinto. A ver si hay alguna otra. Uy, bueno, ahora hice mal. Tendría que haberme fijado en qué texto. Pero bueno, vamos de vuelta. Vamos para atrás. Entonces,
tiene hasta un término alemán. ¿Sí? La posición de dominio se llama, en alemán, Beckmann-Tiergunstried, que, digamos, no le encontraron una traducción, y por los términos lo dicen como posición de dominio o instinto de posesión. Digamos, acá cuando plantea la posición de dominio, Freud está en el instinto de dominio en manifestaciones sexuales masturbatorias del texto La sexualidad infantil. A ver, pero ¿de qué año estamos hablando? Porque me parece que son textos sueltos. Bueno, esto no pasa cuando preparo las cosas, que no es el caso, o menos no en estas cosas que hago de 1920, en 3 ensayos de una teoría sexual. Bueno, habla de instinto de dominio, Trancu, 1920, en el giro podríamos decir. Entonces, esto en cuanto a la posición de dominio. A ver, ahí te leo punto. Punto, no sé tu nombre todavía, perdón. ¿Qué tal, Gustavo? Eh, ¿crees que los diccionarios limitan, reducen la transmisión del conocimiento? Lo digo pensando en que el lenguaje, aunque pareciera servir para comunicar, hace lo contrario. Eh, digamos, a mí me parece que los diccionarios son un instrumento, podemos decir, institucional. Intentan extractar. Hay un diccionario lacaniano, que digamos quizás podría estudiarlo un poco para hacer algún vivo de ese, ya que hice de Freud, que me parece que intentan hacer una organización del conocimiento a niveles didácticos de la transmisión académica. Yo no creo, digamos, que sean útiles de ninguna manera para la práctica clínica este tipo de definiciones. No hay una transmisión metodológica de la obra de un autor en este sentido. Por la misma instancia de que no se puede abordar la lectura. Los diccionarios sirven simplemente como para poder responder un examen. Digamos, no tienen otra función. O, digamos, para presentar una tesis o para que sea una introducción a un tema. Supongamos, por eso mismo yo cuando empecé a ver definiciones un poco más preparadas, porque supongamos, ¿no? Acá la Plachín y Bontaliz hacen todo un recorrido, digamos, de la terminología freudiana y tienen, digamos, el aval, vamos a decir, científico o académico, digamos, de haber hecho un extracto, digamos, tienen un montón de bibliografía, de referencias. Por ejemplo, en cada término, digamos, tienen la referencia de la aparición de la palabra en la obra freudiana, ¿no? Digamos que para esto, digamos, es necesario, además de haber leído toda la obra, tomarse el trabajo de seleccionarlas, las definiciones, o sea, qué conceptos y en qué lugares aparecen, ¿no? Que es lo que estoy mirando en este momento, que, digamos, es lo que se agradece como para poder después encontrarlos en el texto. Las referencias son medio raras, y yo no tengo los originales a mano. Bueno, no los preparé. Pero por ejemplo, digamos, dice qué tomo, qué página, dice, digamos, la terminología original. Yo no sé ni qué estoy buscando. ¿Dónde estoy? Acá está. Pulsión. ¿Dónde está pulsión? Pulsión agresiva parcial, descriptiva de dominio. Claro, no son ilegibles. Bueno, no lo puedo hacer en este momento. Pues
no tiene el título. Estoy buscando encontré pulsión de dominio para ver si decía tres teorías sexuales, pero no, bueno, no importa. Eso es lo que pasa, digamos, con los diccionarios. Te empaquetan el conocimiento y después, bueno, si te sirve, valor, y si no, lo lamento, anda a la fuente. Digamos, plantear un caso a través del diccionario de la Pléyade Pontalis y eso progresar con eso, complicadito. Yo no sé, ¿tienen algún término, alguna idea, algún concepto? ¿O agarramos así la marchanta y vemos qué sucede? Mientras piensan, mientras me tiran palabras para buscar en el diccionario, porque para eso estamos con un diccionario. Quería buscar, porque ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo definirá Laplanche y Pontalis al psicoanálisis, ¿no? Vimos antes la definición de Salvat, donde aparte de definirnos el psicoanálisis, le auguraban la muerte en 1980. Salud. Bueno, acá arranca más o menos parecida a la de Salvat. Dice, un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios. Nada más. Sueños, fantasías y delirios. De un individuo. Este método, gracias punto, se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto. Bueno, acá me hablan de sujeto. Entonces, supongo que el sujeto tendrá una conceptualización particular en Freud, porque, digamos, me hablan de sujeto en la definición del psicoanálisis. Bueno, no tengo definición de sujeto en psicoanálisis freudiano. Muy mal, Laplanche. Porque yo le tengo fe a Pontalis, que Pontalis es más piola. No hay definición de sujeto en el diccionario freudiano. Entonces, cuando ven a un freudiano hablando de sujeto, díganle... Le hacen así. Si habla de sujeto, te callas. No hay... Bueno, no sé. Acá, por lo menos es lo que me dice el diccionario de psicoanálisis. ¿Qué tal, Nau? De Laplanche y Pontalis. Una de las cosas lindas que tiene esta edición es que tienen esta maravilla, no sé si se alcanza a ver. Tiene las hojas cosidas. Bueno. Hoy en día me conformo con que este fetiche con que las hojas estén cosidas las vea en las capturas de los PDF. Lamentablemente, éramos tan pobres. Entonces, acá en la definición de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, en el diccionario de psicoanálisis, me dice que un sujeto asocia libremente. O sea, hay definición de asociación libre. No tiene ilustraciones, Gustavo. Estaría bueno. No, ni una. No hay grafos acá. No. Estoy pasando así a la marchanta. No hay. ¿Qué tal, Mati? Estoy hablando del diccionario de Laplanche y Pontalis de una manera bastante bizarra. Bueno, el sujeto asocia libremente, pero no tengo definición de sujeto, con lo cual asumo, digamos, que va a ser persona. Porque antes en la definición hablaba de individuo, y para no repetir las palabras, lo cual es un recurso del lenguaje castellano, ¿no? No del lenguaje como discurso psicoanalítico. Hablan de sujeto como generalidad. Entonces, dice,
basada principalmente en las asociaciones libres del sujeto, persona, gente, etc., que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. Bueno, marche por su casa. No sé si tienen alguna palabra que quieran que veamos la definición. Hace 38 minutos que estoy hablando solo como un loro. No sé si alguien, parafraseando acá al maestro Abejón, si quieren que busquemos alguna palabra, algún tema en psicoanálisis, porque si me pongo estricto, hay una idea de sujeto en este diccionario que se llama sujeto, vuelta en contra del. Vamos a pulsión. Bueno, pero esperen, les leo vuelta en contra del sujeto. A ver, capaz en una de esas, y ahí pasamos a pulsión. 475. Porque aparte es B corta, que en B corta tenés viscosidad de la libido, falo. Vuelta del sujeto dice, procede mediante el cual el instinto reemplaza un objeto independiente por la propia persona. Bueno, o sea, sujeto habla de persona. Vamos a pulsión que pidió el maestro Gustavo. 337. 337. Y después vamos a falo. Pulsión. Proceso dinámico consistente en un impulso, carga energética, factor de motilidad. Hasta ahora, digamos, bastante impulso, carga energética, digamos, es como sistema nervioso, ¿no? Motilidad, que hace tender al organismo, de vuelta a cuerpo, hacia su fin. Según Freud, una pulsión tiene su origen en una excitación corporal, estado de tensión, su fin en suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional, gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. Bien, bastante corporal, orgánica, ¿no? Digamos, a ver, digo orgánica, pero del sistema nervioso, que es lo que funciona. Lo bio. ¿Qué tal, Selva? Después, bueno, habla del término Trieb, instinct. Tengo la versión de Ballesteros, que también la usé para, miro allá porque es donde tengo la biblioteca, gentes, con mi mapamundi. Vamos con falo. Estamos agarrando a la marchanta y los pedidos 140 falo. Para jugarlo en la quiniela, muchachos, y muchachas. 140. Bien. Falo. Dice, en psicoanálisis el empleo de este término hace resaltar la función simbólica cumplida por el pene. A ver, muchachos, ¿dónde me dicen tour por la Bibliomaster? Diccionario de psicoanálisis, la plancha en Pontalís, dice, función simbólica cumplida por el pene. Acá, bueno, no quiero terminar mal, bueno, ya hace 46 minutos que estoy hablando, y vamos a leer la definición de falo como corresponde, completa, ¿sí? ¿Qué dice? En psicoanálisis, el empleo de este término hace resaltar la función simbólica cumplida por el pene en la dialéctica intra e intersubjetiva, quedando reservado el nombre pene para designar más bien al órgano en su realidad anatómica. Estuvimos hablando de lo que hace el psicoanálisis en la enciclopedia Salvat, que es bastante
poco augurosa, pero bueno. Estuvimos hablando de algunas definiciones del diccionario de la plancha Impotaliz, de esta versión que tengo yo del 74, que bueno, igual esto está hecho en 60 y algo, y a merced de la idea que tiró recién Gustavo, vamos a hablar del diccionario de Lacan. Porque, ¿para qué vamos a discriminar? Pobrecito. A ver. Pero no me quiero ir, ya que la última definición que hablamos de el falo en la teoría freudiana, podríamos decir de que hay una definición de falo en el diccionario lacaniano. ¿Es posible esto? ¿Existe? ¿Ustedes qué les parece? ¿Habrá? A ver. Tenemos facilidad. A ver. Se podría decir que tenemos una definición, pero igual esto vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Yo esto lo preparo para el lunes que viene. Entonces podemos hablar de alguna definición más. Voy a encontrar. ¿Qué tal, Nacho? Ya estamos terminando. Hace casi una hora que estoy hablando solo. Entonces, hay una definición de falo en el diccionario de Lacan, pero yo nada más la voy a leer y la vamos a pensar el lunes que viene. Porque, por ejemplo, acá dice: la noción de falo, central en la teoría psicoanalítica, marca un punto de impacto eficaz de la interpretación en una cura. Es sexual. Al mismo tiempo, nos plantea cuestiones del orden ético sobre la sexualidad humana. Mierda. Y esto es lacanismo. La noción freudiana del complejo de Edipo y, por su correlato, el complejo de castración, la prohibición del incesto. Che, pará, ¿pero esto es lacanismo? No, es el diccionario de psicoanálisis de Roland Chamela, que no es lacaniano exclusivamente, lo muestro. Pero bueno, lo vemos la próxima. No está diciendo nada distinto, chiques, ¿eh? Hay un par de términos más. Che, puede estar divertido ¿eh? Habla de otros autores, se mete con bulimia. A ver si hay sujeto. Bueno, esto se desvirtuó. Yo ya estoy haciendo cosas sin criterio y sin investigar. A ver, vuelvo. Bueno, aprovechando que somos poquitos, chiquis, les comento que estoy preparando unos filtros que nos vamos a cagar de risa. ¿Qué tal, Danila? ¿Qué tal, Lu? Acá yo ya estoy terminando porque hace casi una hora que estoy hablando solo como un loro. Y quería ver si antes, en la versión del diccionario de la plancha Impotaliz, post, bueno, sin mucho más, y habiendo atravesado la experiencia de ver el diccionario enciclopédico de Salvat, el diccionario de psicoanálisis de la plancha Impotaliz, me retiro y nos vemos en la próxima. Chau, chau.